Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Evangelio del día. Hoy martes 10 de septiembre de 2024. Le damos la bienvenida a todos ustedes y gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice ya en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Nos dice allá en Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, que cuando ustedes y yo nos alimentamos de ella, de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque no andamos en tinieblas, sino la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación. Nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso, con humildad, recibamos la palabra de Dios que nos salva y no nos contentemos solamente con escucharla, sino esforcémonos por ponerla por obra. Nos dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que iluminados y alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes 10 de septiembre del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 12 al 19. El Señor Jesucristo nos enseña a orar, nos invita hoy a orar. Cuán importante es la oración en nuestra vida, la oración diaria. Antes de hacer todas nuestras actividades, en cuanto nos levantamos, es importante encomendarnos al Señor, encomendar nuestros días, nuestras acciones al Señor. Proverbios 16:3 nos dice: encomienda tus proyectos al Señor y lo que planeas se llevará a cabo.
Cuán importante es ustedes y yo entender que sin el Señor no podemos hacer nada. Juan 15:5 dice el Señor, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Muchos de nosotros nos contentamos con hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y nos vamos. Con eso pensamos que ya está lo maximito. El Señor, siendo Dios, Él oró, ¿cuánto? Dice el versículo 12. Por aquellos días se fue al monte a orar, se pasó la noche en la oración de Dios. ¿Qué tiempo pasó Jesús orando? ¿5 minutos? No, pasó toda la noche. Cuán importante es la oración. Allá en Lucas 4, Mateo 4, nos dice que el Señor se pasó 40 días y 40 noches en oración. Aquí en el Evangelio de hoy, Jesús va a tomar una decisión. Como muchos de ustedes y yo que tenemos que tomar decisiones siempre, diariamente, decisiones para esto y para aquello. Pero muchos de nosotros nos sentimos tan autosuficientes que pensamos que nosotros podemos todo. Y a la final nosotros no podemos nada, si no es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, si no es a través de la intercesión de la Virgen María, que ruega por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, como rogó por aquellas personas en la boda de Caná, Juan 2, del 1 al 11. Ustedes y yo es necesario, mis amados hermanos y hermanas, que empecemos a orar, no como muchos dicen, oh sí, yo sí oro cuando a mí me nace, yo oro. ¿Y cuándo te nace? No sé, una vez al año, de vez en cuando me nace. ¿Y si nunca te nace? Y si nunca te nace, nunca ahorras. Y hay otros que por obligación van a ahorrar. Están alegres hablando de todo y chismoseando, viendo la televisión, viendo el celular, la computadora. Vamos a rezar. Ahí sí ya cambian de cara, están decaídos, le da sueño y todo. Cuando toca orar. Pero cuando inviten a una fiesta, ahí sí nos dicen, oh, ya estamos bastante tiempo, necesitamos parar con este libertinaje. Ahí no dicen eso. Pero cuando estamos orando, que sea rápido. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Esa es una burla. Deberíamos de poner nuestro corazón en la oración, entregarnos, que haya sintonía en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, de lo que estamos pensando, de lo que estamos hablando, de lo que estamos sintiendo. El Señor Jesús hoy nos enseña a orar y nos muestra cuán importante es la oración antes de nosotros tomar una decisión. El Señor va a elegir a sus 12 apóstoles. Antes se pasa toda la noche en la oración. A veces nosotros cuando vamos a tomar alguna decisión preguntamos al hermano, a la hermana, al cuñado, a la cuñada, al vecino, a la vecina, esto voy a hacer, ¿qué consejo me das? Pero ¿cuántos antes de tomar una decisión vamos al Santísimo Sacramento del altar, a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, a presentarle nuestras inquietudes, a presentarle nuestros proyectos, a decirle, Señor, esto pienso hacer, que no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres? Porque 1 Juan capítulo 5, versículo 14, nos dice que el Señor nos da todo conforme a su santa voluntad. Efesios 3:20 dice que Él nos da aún cosas mejores que nosotros podemos pedir o imaginar. Pero si no nos encomendamos al Señor, entonces, ¿qué pretendemos conseguir? Importante, ¿no? Por eso allá en San Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41 dice la palabra de Dios que ustedes y yo tenemos que orar todos los días mínimo 1 hora. Orar con entrega. A veces oramos ya cuando estamos con sueño, estamos cabeceando, estamos orando. Estamos con energía, con alegría, antes haciendo otras cosas. Ya lo que me sobra del tiempo, las sobritas del día, eso sí voy a darle a Dios ya 11 de la noche, 12 de la noche, cuando estoy ya con sueño, para decir que sí he orado. El Señor se merece, mis amados hermanos y hermanas, lo mejor de nosotros, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él no se merece nuestras migajas y nuestras sobritas de tiempo, mis amados hermanos y hermanas. Eso deberíamos todos de cambiar.
Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ya lo que me queda, si es que alcanzo, voy a misa, si es que alcanzo, voy al Santísimo. Deberíamos de ser, voy primero a la misa y luego voy a hacer las otras cosas. Voy primero al Santísimo y luego voy a hacer otras cosas. Primero rezo el rosario en mi casa y luego voy a hacer las otras cosas. ¿Hasta cuándo estaremos así, mis hermanos? El Señor nos invita que tenemos que orar. Tenemos que orar, orar sin desmayar. Vamos a ver un momento Romanos capítulo 12, versículo 12. Los que estén con la Biblia siguiendo, les invito a que busquen conmigo. Romanos capítulo 12. Vamos a buscar el versículo 12. El Señor nos va a hablar a nuestro corazón. Dejémonos que toque nuestro corazón con su palabra. Dice, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. Ok, Romanos capítulo, eso fue el versículo 11, ahora sí el 12. Con la alegría de la esperanza. Tenemos que tener nuestra esperanza puesta en el Señor y tener alegría en el Señor, porque el Señor todo lo puede, todo lo sabe. Salmo 94, versículo 9 dice la palabra de Dios, ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe por lo que nosotros pasamos, Él sabe todo lo que nosotros pensamos, nos dice el Salmo 119, aunque el Salmo 139, perdón, del 1 en adelante, que aún antes que una palabra y un pensamiento esté en nuestra boca y en nuestra mente, Él ya sabe, porque Él todo lo sabe. Por eso ustedes y yo, miren cómo tiene que ser nuestra actitud. Romanos 12:12. Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. Vamos a tener en nuestra vida tribulaciones. Vamos a tener decisiones que tomar, decisiones que hacer. Vamos a tener tribulaciones. Entonces, cuando venga alguien y te diga, ven con nosotros, aquí es toda alegría, aleluya, gloria al Señor, pare de sufrir, aquí no hay tribulaciones. Cuidado que esa no es la doctrina de Cristo, es la doctrina de Satanás que te ofrece todo. ¿Se acuerdan lo que decía ya Jesús en Mateo 7, de 13 al 14? Ancha es la puerta que lleva a la perdición, muchos tendrán por ella, más que angosta es la puerta que lleva al reino de los cielos. Porque muchos de hoy en día no quieren tribulaciones, quieren todo fácil, quieren estar cerca del Señor, pero no quieren orar. Quieren conocer más al Señor, pero no quieren leer la Biblia. Quieren que el Señor esté dentro de sí, pero no quieren confesar, no quieren recibir el sacramento de la comunión. ¿Cómo así entonces? Entonces nos dice la palabra de Dios, constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Repitan conmigo, ¿perseverantes en qué? En la oración. Constantes, o sea, sin desmayar en la tribulación, constantes en la oración. Cuando estemos pasando por pruebas, tenemos que siempre doblar rodillas, tenemos que siempre orar, no solamente ahí quedarnos a ver qué pasa. Tenemos que orar, tenemos que encomendar todas nuestras preocupaciones al Señor. Miren cómo dice Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6. No os inquietéis por cosa alguna. ¿Qué pasará? ¿Cómo iré a hacer esto? ¿Qué pasará con aquello? No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica acompañada de la acción de gracias. Tenemos que en todo momento, ustedes y yo, entender que ustedes y yo solos sin el Señor no podemos hacer nada. Tenemos que presentarle al Señor en todo momento nuestras peticiones y nuestras oraciones mediante la oración, mediante la acción de gracias. Muy importante. Dice, no os inquietéis por cosa alguna, más bien en toda ocasión, no cuando a mí me nace, no cuando yo siento, no cuando yo sí lo pienso, sino en toda ocasión. Presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración. Aquí no dice que presentemos a alguna otra persona nuestras peticiones, sino a Dios. Digo esto porque muchos, por algo les digo esto, cuando quieren hacer algo, quieren emprender algún viaje, ¿qué hacen? Van a los brujos, que le pasen esto, que le hagan una... son ellos sacerdotes de Satanás. Cuando el Señor está esperando con los brazos abiertos para recibir todas nuestras peticiones.
No debemos ir a ningún otro lado que no sea Dios. En toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y súplica, acompañada de la acción de gracias. Esto es importante, ¿acompañada de qué? De la acción. Si nosotros queremos conseguir algo y lograr algo, tenemos que orar, también tenemos que actuar. Por ejemplo, vamos a suponer, les pongo un ejemplo, que necesitemos trabajo. Tenemos que doblar las rodillas, Señor, ayúdame a conseguir un trabajo. Pero a la vez tenemos que salir a buscar el trabajo que necesitamos. Porque muchos se quedan envueltos en la oración. Ora, ora y ora, más en cuanto a la acción, no hace nada. Entonces, la oración siempre ha de ir seguida de la acción. Por ejemplo, cuando nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor, hay que predicarles, mostrarles con la palabra del Señor, ayudarles a que conozcan la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si nosotros queremos que ellos conozcan a Cristo, le hemos de mostrar con la Sagrada Escritura la palabra de Dios. También por ellos hemos de orar, que el Señor les abra el entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad del Señor, como dicen en Efesios 5:17. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, ser perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que perseverar y ser perseverantes ¿en qué? En la oración. Tenemos que orar siempre. Tenemos que orar mínimo 1 hora diario. Es importante que ustedes y yo entendamos esto para que nunca nos dejemos de engañar cuando algunos nos dicen, pero es que a Dios no le gusta la cantidad, a Dios le gusta la calidad. ¿Y dónde sacaste eso? No sé, yo me inventé. Porque eso no dice la Biblia, eso no dice que a Dios le gusta, que no importa cuánto reces, con tal que reces un Ave María, con eso ya está. Si Dios dice que hay que rezar 1 hora, tenemos que rezar el rosario en familia, hacer lección divina en familia. No podemos caer en esa mentira que hay que orar cuando me nace, que hay que orar. Miren como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad constantemente. Así, orad constantemente, orad siempre. Y cuando ustedes y yo ponemos en oración aquello que necesitamos y también nos ponemos en acción, el Señor va a obrar en nuestra vida. El Señor nos va a ir iluminando a través de su palabra, a través de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Entonces el Señor, antes de Él tomar la decisión y elegir a sus 12 discípulos, el Señor primero ora, mostrándonos a nosotros que nosotros hemos de orar siempre. Si vamos a la escuela, primero hemos de orar. Si vamos al trabajo, primero hemos de orar. Si vamos a lo que vayamos a hacer, primero hemos de orar siempre. Entonces el Señor elige a sus 12 discípulos. Vamos a pasar al versículo 17. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje lleno. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús bajó con sus discípulos una vez que les eligió. Ahora hay que tener esto en cuenta. Jesús tenía ¿cuántos discípulos? Tenía muchos discípulos. De esos muchos discípulos, Jesús eligió a 12, que les nombró apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Apóstol quiere decir enviado por el Señor. Por eso, una de las características que describe a la Iglesia de Cristo, hago un paréntesis, es la apostolicidad o la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque eso nos muestra la continuidad desde Jesucristo, que entregó la autoridad a Pedro, que eligió a sus 12 apóstoles,
y a su vez ellos a sus sucesores a través de la imposición de las manos. Recuerdan ahí en Hechos capítulo 13, versículos de 2 al 3, cuando le impusieron la manos a Pablo y a Bernabé, y luego, por ejemplo, Pablo impone las manos a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Entonces, si ven cómo va esa continuidad. Y luego Pablo se presenta y dice, yo soy apóstol de Cristo. Él no está aquí dentro de la lista de los 12 discípulos que Jesús eligió, pero él, ¿por qué se presenta y dice, yo soy apóstol de Cristo? Porque él recibió la sucesión apostólica de ellos, quienes Jesús eligió. Entonces eso es una de las cualidades, de las 4 cualidades de la iglesia, que es unidad, que todos sean uno, Juan 17, 21, santidad, que todos tenemos que buscar la santidad. 1 Pedro 1, 16, dice el Señor que todos seamos santos. Y es santa no porque no haya pecado dentro de la iglesia, sino porque quien la fundó, nuestro Señor Jesucristo, es santa. Entonces, unidad, santidad, catolicidad universal, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva a toda la creación, Marcos 16, 15, y apostolicidad, de lo que estamos hablando ahorita, la sucesión apostólica, muy importante. Entonces, Jesús tiene muchos discípulos. Y de esos discípulos, Jesús elige a 12, que son sus apóstoles, y apóstol significa enviado, ¿ok? Entonces, con sus apóstoles, Jesús bajó, y donde habían más discípulos, donde había personas que ya estaban conociendo el mensaje del Señor, conociendo la buena nueva. Recuerden, Jesús en Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15, le venía diciendo, arrepiéntanse, crean en la buena nueva. El tiempo está cerca, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Entonces, había discípulos que ya estaban siguiéndole al Señor. Y también había el grupo de la muchedumbre. Entonces, miren, 3 grupos. 1, la muchedumbre. Muchas personas que venían a Jesús. De esa muchedumbre vienen los discípulos, los cuales ya van encaminados en el Señor y buscan del Señor. Y de esos discípulos, los apóstoles. Y de esos apóstoles, Jesús deja a Pedro, el encargado de pastorear a su rebaño, como dice por allá en Juan 21, del 15 al 17. Entonces, es importante ustedes y yo, por ejemplo, y analizarnos, a ver, ¿estoy yo en el grupo de la muchedumbre? O sea, ¿estoy todavía en el grupo de la muchedumbre? Ando en el mundo. O sea, estoy como que escucho la palabra de Dios, porque dice que la muchedumbre venía a escuchar la palabra de Dios, pero no estaban todavía encaminados en una totalidad en el camino del Señor. Lo que nos pasa a muchos. Vamos a la iglesia, vamos a la misa, pero por el otro lado andamos en los caminos del mundo. Nos gusta, andamos aún pegándonos esas buenas borracheras, andamos aún hablando mal de los demás, guardamos aún rencor hacia alguna persona en nuestro corazón. Andamos aún hablando malas palabras, que en la boca de un cristiano no debe de existir esas malas palabras. Andamos aún mintiendo, andamos aún robando. Entonces andamos medio entre las cosas de Dios y entre las cosas del mundo. Eso es muchedumbre. Los discípulos que ya conocen al Señor, entonces se van esforzando por ir dejando lo viejo atrás y empezando una nueva vida en Cristo Jesús, como dicen en 2 Corintios 5, 17. En Cristo soy una criatura nueva, una creación nueva. Ya lo viejo quedó, lo nuevo empieza con Cristo. Entonces, esos son los discípulos. Ustedes y yo nos podríamos hoy evaluar y preguntar, a ver, según cómo yo vivo, según cómo yo actúo, según cómo yo me comporto, y esto es una pregunta para nuestro corazón. Pueden ustedes ir al Santísimo y ponerse en su presencia y ver, Señor, ayúdame a ver, ayúdame a autoanalizarme a mí mismo. No analizar a los demás, a mí mismo, a mí. Según cómo yo procedo, cómo yo hablo, cómo yo me comporto. Yo, no los demás, yo. ¿Estoy actuando a manera de muchedumbre o a manera de discípulo tuyo? Y si es a manera de muchedumbre, ¿hasta cuándo vamos a esperar para encaminarnos al 100% en el Señor? Miren que el tiempo es corto. Nadie tenemos la vida comprada.
El Señor, cada día que nos regala, es una oportunidad para nosotros acercarnos a Él. Y yo sé que algún inteligente, entre comillas, va a decir, pero hay gente que vive en pecado y vive mejor que uno. Uno que quiere seguir a Dios tiene tantas tribulaciones. Segunda de Pedro 3:9. Y Dios no se tarda en dar su juicio a todos. Él utiliza de su paciencia para que se conviertan. Porque el Señor quiere que todos se conviertan. Ezequiel 18:32 dice que Dios no quiere que nadie muera, sino que se convierta, que se arrepienta y se convierta. Esas son palabras que van unidas, porque muchos de nosotros nos quedamos en el arrepentimiento. Lo siento que te rí, lo siento que te robé, lo siento que te golpeé, lo siento, perdona, disculpa. Pasa un mes, lo mismo. Lo siento que te herí, lo siento que te golpeé, lo siento que te robé, lo siento que te calumnié, lo siento que chismoseé, lo siento que di falso testimonio. Pasa un año, lo mismo. Lo siento que te robé. Entonces, si ese arrepentimiento no viene seguido por la conversión, no es un arrepentimiento verdadero, téngalo por seguro. Cuando el arrepentimiento es verdadero, tiene que venir seguido por la conversión. Y eso es lo que a Dios le agrada. Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No dice solamente arrepiéntanse, ya listo. Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. Esa es la clave para nosotros. Arrepentirnos y convertirnos. Dios quiere que, lo que no es sabido, Dios quiere que oremos 1 hora diario. Ya sabiendo, si le seguimos dando al Señor nuestras migajas de tiempito, ya cuando estamos sumamente cansados, dándole ya lo que me sobra de tiempo al Señor. Señor, disculpa que he estado haciendo eso, no he sabido. Pero si ya vuelta de aquí a un mes la misma cosa, entonces ¿dónde está el arrepentimiento y la conversión? El arrepentimiento siempre tiene que ir seguido en la conversión. Y cuando ese arrepentimiento va seguido en la conversión, por la conversión, entonces ustedes y yo ya iremos siendo más discípulos auténticos del Señor. Mientras tanto, seríamos muchedumbre. Si escuchamos y tenemos nuestro corazón tan duro que escuchamos y luego nos olvidamos. Al rato que nos da ira, decimos esas palabrotas que en nuestra linda boca quedan muy feas. O hacemos esas malas acciones que a un discípulo de Cristo no le queda bien. Seríamos entonces muchedumbre. Analicemos esto hoy día. O soy muchedumbre todavía o soy discípulo del Señor. Si la respuesta es muchedumbre, tenemos que irnos encaminando en el camino del Señor a través del arrepentimiento de mis malas acciones y mi conversión, o sea, abandonar esas malas acciones del pecado. Y si es discípulo, no nos creamos firmes. 1 Corintios 10:12 dice, el que se crea firme, el que se crea que esté firme, cuídese de no caer. Porque muchos de nosotros podemos también confiarnos. Yo leo la Biblia, he hecho los sacramentos, voy a la iglesia, tomo cursos bíblicos, soy catequista, soy de todo. Pero escucha una cosa, dice San Pablo en Filipenses 3:12, olvido lo que quedó atrás y me lanzo por lo que está enfrente. No podemos vivir. Ustedes han escuchado a algunas personas que dicen, yo he visitado enfermos, yo he orado, yo he catequizado, evangelizado, he predicado por aquí, por allá, pero vive solo de su pasado. ¿Qué haces ahorita al presente para llevar la buena nueva a los demás? No, es que yo ya he hecho. San Pablo dice, olvido lo que dejé atrás, me lanzo por lo que está al frente, porque nunca es suficiente para nosotros hacer y trabajar en la obra del Señor. Mientras el Señor nos dé salud y vida y tengamos la oportunidad, tenemos que llevar el mensaje de Dios, el mensaje cristiano, siempre. Tenemos que llevar la palabra de Dios siempre, siempre, siempre. No cuando me nace o cuando yo pienso lo creo. Siempre. Entonces, una vez que sabemos esto, ustedes y yo, a través de obrar conforme el Señor quiere que obremos, nuestra fe va a irse fortaleciendo. Y a través de la palabra del Señor, Romanos 10:17 nos dice que la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Bien. Entonces dice, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre. Ya hablamos de que es la muchedumbre, que son los discípulos. Y también él bajó con sus apóstoles. Entonces, muchedumbre, discípulos y apóstoles. Recuerden eso.
muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región entera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Wow, qué bonito versículo. Versículo 19, Lucas 6, 19. Toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque de él salía una fuerza que curaba a todos. ¿Y cómo sucede esto? Que de Jesús sale una fuerza que curaba a todos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaba el evangelio de hoy? Él se pasó en oración siempre. Una persona que pasa en oración siempre tiene la esperanza puesta en Cristo. Y donde quiera que va, se siente esa paz. Se siente que esa persona está llena del Espíritu Santo. Una persona que sea una persona de oración. Y cuando nosotros vivimos una vida de oración y de acción, el Señor va a orar grandes cosas. El Salmo 34, versículo 9 dice: a la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba, mis hermanos y mis hermanas. Pongámonos en oración. Pongámonos en acción. Encaminémonos en el camino del Señor. Salgamos del grupo de muchedumbre y entremos en el grupo de discípulos del Señor a través del arrepentimiento y la conversión. Y vamos a ver qué bueno es el Señor. El Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Efesios 3:20 nos dice que Él nos puede dar muchas cosas mejores aún de las cuales ustedes y yo podemos pedir. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, con esta esperanza en el Señor, no desfallezcamos nunca de seguir perseverando en el camino del Señor. Siempre van a haber pruebas, siempre van a haber tribulaciones. Siracides o Eclesiástico capítulo 2 nos dice que cuando nos decidimos seguir al Señor, vienen las pruebas. ¿Por qué vienen las pruebas? Porque necesitamos ser purificados. Es que el Señor no me quiere, el Señor se ha olvidado de mí, muchos pueden decir. La prueba a nosotros nos purifica, nos fortalece, hace que seamos unas nuevas personas en Cristo Jesús, poniendo nuestro corazón y nuestra confianza en Él, que todo lo sabe, que todo lo mira y todo lo puede. En Eclesiástico 2, del 1 en adelante, dice: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Acepta todo lo que te venga. Así como el Señor purifica el oro a través del fuego, así purifica a sus siervos, a sus discípulos, a través de la humillación. Entonces, cuando usted hable a sus hijos, hable a sus compañeros y compañeras de trabajo y donde quiera de Dios, y le humillen, siéntase contento y contenta, porque así el Señor nos va purificando, así nos va el Señor moldeando para ser discípulos auténticos de Él. Bendito sea Dios. Amén. Les envío un fuerte abrazo para todos, que como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les amo en el amor de Jesucristo, y que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias y las necesidades del mundo entero. Les invito a que le den suscribir a su canal, compartan, que es de gratis, compartan. Muchos se quedan ahí escuchando el evangelio. Compartan, no les cuesta nada. Envíen el evangelio a sus amistades, a sus hijos, a su familia. Envíen, que no cuesta nada. No se avergüencen de la palabra del Señor. Si ven cómo les doy con capítulo y versículo, como dice Marcos 4:23, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Marcos 8:38 dice la palabra de Dios, que quien se avergüenza de la palabra del Señor, de su evangelio, en medio de esta generación pecadora, el Señor se va a avergonzar de él y de ella cuando estemos en frente del Señor, frente al trono de Dios. Que no nos suceda eso. Compartan. Compartir es de gratis. Darle suscribir para que esta plataforma recomiende a más personas el video es ya gratis. Denle compartir, denle suscribir. De esa manera nos ayudan a llevar la buena nueva a más personas. Como dice ya en número 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.